Bueno, hola, buenas noches a todos. Yo soy Gaby de Panambí Ventures, Gaby Genovese. Allá está Caro Simet, que también es de Panambí. Y bueno, estamos acá muy contentos hoy de recibirlos en la Casa de Amalgama, en este evento que planificamos con un montón de amor y un montón de calls y un montón de mails que nos llevó a hacer este evento sobre menopausia, que es un tema que compartimos con el interés con Alaya Capital, acá está Lore, con Clorinda Mántaras de Sancor Seguros también y con los chicos de Amalgama, porque nos interesa un montón hablar del bienestar humano, de ver cómo podemos contribuir a través de nuestro trabajo en desarrollar estas verticales donde nos parece que además de haber un montón de oportunidades para emprender, oportunidades de negocio también, se necesita conversar para entender más sobre la temática, a ver qué es lo que podemos hacer. Así que nos acompañan también AWS, está Gaby por ahí de AWS, hola Gaby. Y tenemos invitados hermosos hoy, que bueno, ahora los van a ir presentando a medida que va sucediendo la noche. Este es uno de los eventos que hacemos en este ciclo, que empezamos a hacer un poco tímidamente. Ya hicimos el de longevidad hace unos meses atrás, donde también grabamos una entrevista y hablamos en profundidad de este tema. Este es el segundo. Y hoy pusimos un QR en la pared que pueden escanear para proponer otros temas que les interesen, que tengan que ver con lo que estamos conversando, y también speakers, ¿no? Si hay alguien interesante que les parece que tenemos que entrevistar, escuchar, convocar, estamos para mirarlo, para reflexionarlo y construir juntos. ¿Qué más tengo que decir? Estamos muy contentos, la verdad, de que hayan venido y que estén todos acá y que les interese esto, que nos interesa también a nosotros. Así que muchas gracias. Voy a hacer, antes de pasarle la voz a José, una salvedad. Vamos a grabar la entrevista y el panel en vivo. Entonces les vamos a pedir a todos que se porten bien durante ese momento. Que suceda para que no salga el chichirimichi atrás. Porque después es un material que queremos compartir, que queremos que quede para poder publicar, para poder poner en el podcast, para poder, y aparte porque nos parece eso, que hubo un momentito antes del networking, después va a haber comida muy rica y podemos seguir conversando. Cuando termine esta conversación y el panel también vamos a hacer preguntas y hacerlos interactuar, pero está bueno prestar atención por un ratito, ¿no? Para entender. Lo que queremos es tener una conversación un poquito más en profundidad. Eso es lo que estamos buscando con esta temática y con estos eventos. Así que, bueno, gracias a todos. Le paso la palabra a José. Bueno, gracias Gaby. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a Amalgama. Esta es nuestra casa, nuestra oficina. Y por ahí se preguntarán qué es Amalgama, ¿no? ¿Qué empresa trabaja en esta casa? Nosotros somos una empresa de desarrollo de tecnología. Hacemos desarrollo de tecnología para el mundo del wellness. Lo que hacemos en general es desarrollo de productos a medida, digamos, ¿no? O sea, ofrecemos equipos, ya sea desarrolladores, diseñadores o perfiles de producto para las distintas empresas que trabajan en las áreas del wellness. Por eso también nos interesó tanto hacer este ciclo de bienestar y tecnología. Así que ese es un poco lo que hacemos. Acá van a ver a varios de nosotros, está también ahí atrás Tom, mi socio, y varios de los chicos. Así que cualquier duda o consulta que tengan, estamos a disposición. Lo último, antes de irnos, agradecer a Clara, a Belén, a todas las chicas de Amalgama que estuvieron ahí cargándose al hombro organizar un evento que nunca es simple, y cuando somos muchos es más complejo todavía. Así que perdón por toda la cantidad de mails que no contestamos y que dijimos ya lo vamos a hacer y no sucedió. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo. La verdad que muy, muy ameno nos hicieron llegar hasta acá. Me presento, mi nombre es Clorinda Mántara, gestiono un fondo de Venture Capital corporativo del grupo Sancor Seguros. Invertimos en InsurTech, FinTech, HealthTech, y en línea con eso, la vertical de longevidad y puntualmente el capítulo de menopausia es un tema que nos interesa porque es un desafío y un espacio gigantesco para abordar.
es un lujo para mí hoy tener aquí a Gabriela Gómez para que nos dé un poco de luz sobre todos estos temas. Así que si te parece, Gaby, como para comenzar, ¿querés contar un poco de tu recorrido y de cómo a partir de ese recorrido profesional llegaste a tener este enfoque, esta visión en todo lo que tiene que ver con menopausia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, les cuento, yo soy Gabriela Gómez, soy médica, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo vivía, y mi primera especialidad médica fue obstetricia en Córdoba. Pero como la obstetricia es una especialidad muy sacrificada y en ese momento Córdoba no tenía las dos especialidades, vine acá a Buenos Aires a hacer ginecología y la hice en el Hospital Ramos Mejía. En el Hospital Ramos Mejía conocí una médica que actualmente sigue trabajando en climaterio, que después les voy a explicar las diferencias, que es la doctora Cleria Magaril, y también las oportunidades que uno que viene del interior cuando viene acá a Buenos Aires, tuve la oportunidad de hacer un curso anual de climaterio en una época muy particular, que también lo vamos a charlar, que cuando estaba en pleno desarrollo las terapias de reemplazo hormonal, que era como el boom. Después con el tiempo dejé la obstetricia por mis hijos y empecé a trabajar en la parte de medicina estética y todo lo que es anti-age. Y ahí aparece, aunque parezca que no tiene relación, porque van a ver cómo todo está interrelacionado con la longevidad, con la estética, con la salud, la parte de hormonas. Entonces es como que vuelvo nuevamente a trabajar y a tener una nueva visión de lo que eran los tratamientos hormonales antes y de los tratamientos hormonales en la actualidad y qué pasó en el medio. Entonces, como en una unión también de empezar que lo hemos estado charlando también con algunos, empiezo a tener otra visión de la medicina porque sentía como un poco de frustración de ver que como médica no le podíamos resolver los problemas a nuestros pacientes con el abordaje de la medicina tradicional, por decirlo de alguna manera, y se empiezan como a mezclar muchas influencias, que es un poco un recorrido mío particular, porque no tenemos un lugar especial que nos capacite en este tipo de formación. Entonces ustedes pueden escuchar que se habla de medicina integrativa, de medicina funcional, de medicina ortomolecular. Yo prefiero hablar un poco de medicina preventiva, porque creo que es el foco. Y ahí se hace como una unión. Yo con mi formación ginecológica, con esta visión de querer trabajar en lo anti-age y a incorporar las hormonas y fundamentalmente en una etapa de la vida, porque también es otro tema para charlar, no es exclusivo para las menopáusicas, por una cuestión también de experiencia personal, me interesé más profundamente en la menopausia cuando me tocó en lo personal. Así que ese es más o menos el recorrido que yo he ido haciendo. Buenísimo. Ahí fuiste como tirando distintos nombres y distintas pausias, perimenopausia, menopausia, posmenopausia. ¿Crees? Como para nivelar un poco el conocimiento de todos, que tirar un poco estos conceptos de cuándo aparecen, cuáles son los síntomas y demás, y después nos metemos en el tema más picante. Sí, vamos a hablar de conceptos porque por ahí parece que estamos hablando de lo mismo. Lo primero es la palabra climaterio, que van a decir, algunos piensan que es algo diferente. Climaterio es una etapa de la vida de la mujer, una etapa de transición, que pasa de una vida donde tiene una función reproductiva y la pierde. Eso es lo que se llama el climaterio, que viene del griego, creo que significa escalón. Y dentro de ese climaterio van a escuchar hablar también del síndrome climatérico, que serían los síntomas y signos típicos que hay en el climaterio. Hay un evento puntual, o sea que es una fecha, así como cada uno de ustedes tiene una fecha de nacimiento, la fecha en que la mujer tiene su última menstruación es la menopausia, ¿sí? Y la fecha en que la mujer tiene su primera menstruación se llama menarca, o sea como que tienen nombres. Entonces esa fecha es un diagnóstico que uno lo hace retrospectivamente. Cuando pasaron 12 meses y no menstruó más, bueno, esa fue su última menstruación, esa es la menopausia. Ese periodo de unos años antes y el año posterior es lo que se llama perimenopausia. El periodo donde la mujer todavía es fértil, previo a esta perimenopausia, es la premenopausia. Y a partir del año que se cumplió
ese año sin menstruar, ahí tenemos la posmenopausia. Ahora hay una nueva, desde 2011 hay como una nueva revisión y que complica un poco porque tiene demasiadas subdivisiones, pero pueden escuchar que se hablan de estadios de la edad reproductiva de la mujer, que está la edad reproductiva, la transición, la menopausia y la posmenopausia. Pero para hacer números redondos, la edad promedio de aparición de la menopausia son 50 años con un margen de entre 45 y 55. Si una mujer empieza a tener fallas en su ciclo y no menstruar antes de los 40, hablamos de una falla ovárica precoz o primaria. Pero si deja de menstruar, es una menopausia precoz. Y si sigue menstruando después de los 55, es una menopausia tardía. Y si a una mujer la operan y le sacan sus ovarios en una edad que no corresponde, eso sería una menopausia quirúrgica. Son más o menos los conceptos. Buenísimo. Ahí, Gaby, nada, en todas estas etapas o estadios hay distintos efectos, impactos en la vida, en el cuerpo, en el funcionamiento de la mujer, ¿no? Y frente a esto surgieron en algún momento estos tratamientos de reemplazo hormonal, en donde hubo un estudio muy comentado, controvertido, el estudio WI. Sí. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí, bueno, yo les comentaba que justamente yo vivía acá y hice un curso en el momento en que este estudio que se llama WI, significa Women's Health Initiative, es un estudio que empezó en Estados Unidos en el año 1991 y recopiló, es un estudio prospectivo randomizado, y recopiló una muestra muy grande de más de 160.000 mujeres, y ellos lo que querían demostrar era si se podían prevenir enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, los infartos, los ACV, la menopausia, la osteoporosis y el cáncer colorectal. ¿Qué pasó? Hicieron como dos grupos, un grupo donde recibían estrógenos y progesterona, que son las dos hormonas que más se utilizan, y otro grupo de mujeres que no tenían útero, después si da tiempo les explicaré por qué, solo recibían estrógenos. Y en 2002 el estudio se interrumpió porque el grupo de las mujeres que estaba recibiendo estrógenos y progesterona se vio que había aumentado el riesgo y que tenían infartos, ACV, trombosis y aumentó el cáncer de mama. Entonces el estudio se interrumpió. Y ahí realmente fue una revolución porque produjo mucho miedo, tanto en los médicos que indicaban esto como en las usuarias. Y hoy eso fue como muy mala prensa para esto, porque las mujeres, esto era el que tiene alguien conocido y lo vivió, era realmente una revolución, porque la mujer por fin había solucionado, no tenía calores, se sentía bien de ánimo, tenía energía, se veía linda su piel, su pelo. Entonces de golpe les sacás esto, pero nadie quería arriesgarse. Entonces pasó, miren, mucho tiempo, hasta que hace unos años atrás se empezó a revisar y se vio que ese estudio tiene fallas. Porque en esa muestra de mujeres se pusieron mujeres que iban desde los 50 hasta los 79 años y el promedio de edad era 63. Hoy se sabe, claro, eran grandes, ya estaban en posmenopausia. Entonces, y también no se diferenció si tenían patologías previas, qué estilo de vida tenía, o sea, se midió de la misma manera a todas igual. Y también otro error es que se utilizaron hormonas que hoy se saben que no se deberían utilizar, o sea, se utilizaron un tipo de estrógeno especial que se obtiene de yeguas preñadas, que se llaman estrógenos conjugados equinos, hoy no se usan más, se sacaron del mercado. Y un tipo de progesterona artificial que también tiene un impacto negativo y que fueron los responsables. Porque lo que nadie dijo es que el grupo que solo recibió estrógenos, si bien aumentó el cáncer de mama, no aumentó el cáncer de mama, y lo que sí demostraron es que se redujo la osteoporosis y el cáncer colorectal. Lo que producía los estrógenos era el impacto en la parte cardiovascular.
Entonces, a partir de ahí aparece como toda una revisión de decir, bueno, no podemos darle hormonas a todo el mundo por igual, no todas hay una ventana de oportunidad, una edad para hacerlo, y hay que individualizar qué hormonas usar, qué vía de administración, qué dosis y qué tiempo, y eso es lo que hoy vuelve a querer resurgir con mucha dificultad. Perfecto. Y ahí, ¿cuál es tu visión hoy con respecto a estos tratamientos? O sea, ¿qué es hoy lo que estás viendo como positivo? Y esto se puede generalizar, se tiene que contextualizar. ¿Hay una ventana de tiempo en la cual se puede aplicar o no? ¿Querés ahí tiramos un poquito de...? Y el problema es hoy que el paciente tiene miedo y el médico también, porque quedó como este fantasma dando vuelta. Entonces, como que hay una sensación de no sentirte totalmente avalado y de tener miedo de cometer errores y bueno, esto haya consecuencias. El consenso que hay en tratamientos hormonales es que si una mujer lo va a realizar, tendría que ser antes de los 60 años o antes de que hayan pasado 10 años de su última menstruación. Eso es lo que se llamaría la ventana de oportunidad. Que hay que utilizar preferiblemente hormonas bioidénticas. Bioidénticas significa que la estructura química de la hormona es idéntica a la que fabrica el cuerpo. Entonces, el efecto y la vía metabólica que sigue la hormona una vez que entra al cuerpo es lo mismo que la propia. Hay que usar dosis bajas y hay que ver que el paciente no tenga contraindicaciones y que que sea apto metabólicamente. Y se indica para tratar lo que es las alteraciones del ciclo, porque hay muchas mujeres que están en esta perimenopausia y que tienen irregularidades menstruales, los famosos síntomas vasomotores, que es la queja número 1 de la mujer, el sofoco, que se despierta a la noche con el calor, la tuforada, transpira, tiene taquicardia, eso es sumamente molesto, el 80% de las mujeres tienen esto. El síndrome genitourinario, yo creo que eso debe ser probablemente lo único que no está en discusión, que debería hacer terapia de reemplazo hormonal todas las mujeres, que es la atrofia que va teniendo, o sea, durante la vida embrionaria, cuando nosotros estamos en nuestra etapa de feto adentro de nuestras madres y se están formando nuestros órganos, el aparato genital y el aparato urinario se forman juntos. Entonces después, ya de adultos, tiene la misma sensibilidad a la acción hormonal la parte genital y la parte urinaria. Entonces, tratar la atrofia de la mucosa de la vagina que trae dificultades en las relaciones sexuales y toda la parte urinaria, incontinencia, predisposición a tener infecciones urinarias, eso se puede usar sin problema con tratamientos locales y prácticamente no hay contraindicación. Yo diría que hoy es hasta una obligación que el médico le dé a toda paciente menopáusica o perimenopáusica o con síntomas tratamiento para esto. Después están los trastornos del humor, los cambios de ánimo, que eso existe, y por ahí la mujer es poco comprendida porque tiene una base científica que es real, o sea, la falta de hormonas afecta la parte cognitiva, aparte afecta a los neurotransmisores, tiene acción en una parte de nuestro cerebro que regula emociones, motivación, memoria, que es el sistema límbico. También se trastorna el sueño, se cambia el patrón de sueño, aparece el insomnio, los sofocos interrumpen, y está también el tema de la prevención de la osteoporosis, que también eso es algo innegable y quizás sea lo más rescatable de este estudio, la aparición de la osteopenia, pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, que hay diferentes grados, una es la osteopenia y otra es la osteoporosis. Esas son como las indicaciones como que hoy el médico estaría avalado. O sea, más que prevenir enfermedades es tratar síntomas reales y hacer un poco de prevención. Pero básicamente la diferencia entre el objetivo del otro estudio y lo que se hace hoy, por ejemplo, si una mujer ya tiene sus arterias dañadas a determinada edad, pasado los 60 años, y yo le doy hormonas que tienen un riesgo de producir trombosis, o sea, como coágulos, sí yo estoy perjudicándola. Por eso es importante entender que no estaría indicada la terapia hormonal
en pacientes que pasaron esta ventana de oportunidad, Exacto, o sea, porque hay sí la mujeres perjudicó. que no serían aptas para recibir Así esos es. tratamientos. Como Hay- este caso, ¿qué otros podés mencionar? Bueno, primero, si hay antecedentes de cánceres que sean hormonodependientes, porque sí, ahí es verdad que puede traer un trastorno. O sea, no es que la hormona va a producir en sí cáncer, pero por ahí puede hacerlo crecer. Después todo lo que sean trastornos de coagulación, o sea, todo lo que sean trombosis o antecedentes, por ejemplo, de ACV o patología coronaria, o trombosis venosas profundas. También enfermedades hepáticas graves, eso es una contraindicación. Algunos hablan del antecedente de familiar de cáncer de mama en familiares de primer grado, y eso serían contraindicaciones como absolutas. Después las relativas, algunos hablan de si tiene los triglicéridos altos, si tiene algún problema en la vesícula, pero esas son cosas que a lo mejor se pueden corregir y alguien que no es apto después serlo. O que las personas que tienen migrañas con auras, esas serían como también contraindicaciones. Y después hay que evaluar a cada paciente. Primero, siempre conocer al paciente, o sea, hacer una buena anamnesis, o sea, interrogarlo. Yo particularmente formulé una especie de historia clínica que se envía al paciente para que complete, y se trata de indagar lo más completo posible todos sus hábitos de vida, que son muy importantes. O sea, desde cómo nació, si fue amamantado, cómo come, qué come, si hace actividad física, cómo duerme, cómo descansa, si está expuesto a pantallas, cómo están sus emociones. Todos esos antecedentes hay que saberlos. Y después hacer un perfil bioquímico, o sea, con una serie de análisis, que eso también va a ser sumamente importante. fundamental. Sí, porque yo en un curso que fui me llamó la atención que se habló en forma introductoria muchísimo de nutrición, porque si el terreno metabólicamente apto de un paciente, si el terreno metabólico no es apto, el éxito de la terapia hormonal probablemente va a estar comprometido. Porque hay gente que te dicen, a mí me dieron hormonas y no me sirvió. Y no es porque en sí esté mal indicada la hormona, sino porque no se contempló estos factores metabólicos que tienen, si están óptimos va a tener un resultado, y si no lo están, quizás no le haga efecto y hasta sea contraproducente. Genial. Bueno, podríamos estar con Gaby charlando horas y horas. Hay un panel espectacular ahora, así que te damos un descanso, Gaby. Si te parece, Lore, le damos paso y después abrimos a consultas porque es que nos quedamos con ganas de más. Bueno, vamos a seguir con el segundo panel. Primero me presento, mi nombre es Lorena Suárez, yo soy socia de Alaya Capital, somos un fondo de Venture Capital, invertimos en compañías de tecnología, buscando emprendedores que resuelvan problemas muy grandes. El área de la salud es un tema enorme a abordar, así que bueno, feliz, la verdad, gracias a los Trex de estar en este panel y de discutir. Recién le escuchaba a Gaby hablar sobre las cuestiones médicas de la menopausia, ¿no? Y pensando un poco en el panel, desde la historia de la humanidad, las mujeres hemos entrado en procesos de menopausia y es un proceso natural de la mujer, pero hay algo que están viendo como problema y por eso son emprendedores y emprendedoras, porque resuelven problemas. Entonces me gustaría quizás empezar nuestra charla un poco cómo están viendo, cuál es el problema que están viendo en torno de la menopausia, en torno de la longevidad, y qué es lo que las llevó y los llevó a actuar y emprender y hacer lo que están haciendo. Así que es un poco una doble pregunta, un doble pedido. Primero que se presenten, pero también me gustaría ver cuál es su visión sobre la problemática actual y quién los lleva a hacer lo que están haciendo. Así que quizás, Mili, te pido que arranques. Bien. Primero, de vuelta agradezco, como lo hice antes, porque estar acá hablando de estos temas, digamos, en este momento, la verdad es que lo hablamos también con Pia antes, es espectacular que esté sucediendo para quienes venimos trabajando en el abordaje de la temática hace tiempo, está bárbaro. Soy Milagros Kirchbach, soy fundadora de No Pausa.
En No Pausa justamente trabajamos sobre salud 40+. Iniciamos primero con una red informativa, creamos una comunidad y a partir de ahí empezamos a desarrollar soluciones. Hoy somos una plataforma que hace diagnóstico, atención médico de especialidad integral y acompañamiento para mejorar de los síntomas, entre ellos también tratamiento. Pero está buenísimo primero lo que decías recién, que es en la historia de la humanidad. No somos 51% de la población mujeres que menstruamos, vamos a dejar de menstruar en algún momento de nuestras vidas, es inevitable, va a suceder. Pero es verdad que hay algo que tiene que ver con un contexto muy actual, muy siglo XXI, que hace tiempo atrás no sucedía, ¿no? Que por eso tiene dimensión y ocupación hoy, ahora en este momento, que tal vez antes no, y es un dato medio color, pero hace más de 70 años las mujeres vivíamos 59 años, dejábamos de menstruar el 57, o sea, apenas vivíamos 2 años después de la última menstruación. La dimensión que tenía como la etapa en sí era mucho más escasa. Hoy estamos hablando con todo lo que escuchábamos recién de Gabriela, ¿no? Una entrada en una etapa de la biografía hormonal de más de 15 años que se da a mediados de los 40, con fluctuaciones hormonales intensas y que justamente nos encuentra en un rol o un momento muy distinto a lo que era antes. O sea, tiene que ver como, por eso me agarré de eso antes de por ahí hablar del problema, pero es un problema una oportunidad, porque hoy tiene una dimensión en el siglo XXI que antes no tenía y que es fundamental, digamos, ahí podemos hablar como de justamente una dimensión y en un momento también tan bisagra que claramente lo que hagamos o dejamos de hacer en esta etapa, como lo decía la profesional de Juan Gabriela antes, va a definir también cómo vivamos nuestra longevidad, nuestros próximos años. Entonces, nada, creo que eso es fundamental como para entender y dimensionar y poner sobre la mesa primero que nada que es una etapa que hoy nos atraviesa en un momento, digamos, muy distinto a lo que era y tiene una dimensión que antes no tenía. Y por eso ha sido también como invisibilizada y por eso también desde la academia médica en muchos casos también hay falencia, ¿no? Climaterio es una subespecialidad de la ginecología, ¿no? Entonces eso hace que no esté, digamos, sobre la mesa o que los profesionales sean menos del 20% los que están formados en la temática, ¿no? Entonces, solo como para tocar eso que me parece fundamental en términos de la dimensión y el porqué. Y el problema es problema / oportunidad en ese sentido, pero como que si lo agarramos desde la mujer que lo atraviesa, porque también tiene como distintos lugares de impacto, ¿no? Pero desde la persona que lo atraviesa puntualmente, lo que contaba recién del impacto que tiene hormonal en la persona, en las múltiples dimensiones como de la salud, eso de los síntomas. Hay estudios que hablan de hasta, o sea, tener 34, 48, 70 síntomas de impacto, pero el gran punto es que no se conectan los síntomas con los cambios hormonales de la etapa, ¿no? No sabemos esto que empezamos con cierta sintomatología antes de lo que nos imaginamos y el punto es que el diagnóstico suele ser tardío, suele ser equivocado. De hecho, en promedio tardamos hasta 3-4 años en ese diagnóstico de perimenopausia, digamos, que es el entendimiento de que estamos entrando en esta etapa. Entonces tenés diagnóstico full tardío, lo que hace que sin dudas los tratamientos sean equivocados, porque cuando no identificás lo que te está pasando con el síntoma, terminás teniendo tratamientos. Hay un caso, digamos, el hecho de por qué surgió No Pausa y que lo validamos todo el tiempo, digamos, en No Pausa, que tiene que ver, vos decime, cortame y vamos interrumpiendo, porque yo me ponen a hablar y yo hablo. No hay nada como la pasión de un emprendedor. Me gustaría quizás que cuentes, me gustaría que cuentes un cortito, Mili, la historia de por qué surge No Pausa. Sin duda, es que tiene que ver con esto, tiene que ver con mi primera socia entrando en una etapa ya con diagnóstico de anemia, de depresión, de estrés, potencial PET scan ¿cómo se llama? Demencia, estaba a punto de hacerse un PET scan de cerebro y casi 4 años en entender lo que le estaba pasando. Y en ese momento, digamos, obviamente el recorrido médico que termina dándose también en costo, ¿no? Como, bueno, el recorrido médico, el probar tratamientos equivocados, digamos, que no se tratar una resequedad ocular. Es nada que ver, uno puede decir no conectarlo, cuando en realidad está conectado porque en sí, digamos, lo que impacta es las mucosas en general, las mucosas de la boca, de los ojos, vulvovaginal. Entonces, lo que sucedió puntualmente es que en esta historia
dijimos, che, no puede estar pasando. Yo particularmente, en ese momento, long story short, no voy a contar toda la historia, pero sí que en un punto me pasó que estábamos empezando a ver temas vinculados a menstruación, a fertilidad también. Bueno, no estábamos hablando ni poniendo sobre la mesa esto, dijimos qué sabemos hacer, desde qué lugar lo vamos a hacer, comunicar. Empezamos con el abordaje desde un lugar de comunicación, intentando eso, y después el proceso se fue dando para atacar cada uno de estos problemas. Queremos decir, el primero es el diagnóstico tardío equivocado, o que lo resolvemos a través de un test de autoevaluación. Gracias, Mili. Y vos tenés una mirada muy global, Sí. Entonces me gustaría también conocer tu perspectiva. Este es un problema que lo vivimos acá, lo está viviendo el mundo. Y Bueno, no, claro, Linda sí. pregunta, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí. ¿Y dónde estás viendo los problemas y las oportunidades? Bueno, yo estoy haciendo esto porque me pasó. Y entonces yo sufro de migrañas muy, muy mal. Tengo 2 o 3 episodios de migraña por mes que más de una vez me dejaron en el hospital. Y mi abuela falleció de Alzheimer y yo tengo la POE4, uno de las variantes que hacen que yo tenga más probabilidad de tener Alzheimer. Tengo riesgo elevado. Y entonces, migrañas fatales, y yo dije, a mí de las cosas que más me importan es el cerebro. Y entonces empecé a estudiar qué puedo hacer para cuidarme el cerebro. Nada que ver con menopausia, no tenía ni idea. Pero ni idea, lo mío empezó al cerebro. 2/3 de los pacientes de Alzheimer en el mundo son mujeres, ¿vale? Entonces claramente hay algo que afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres, en lo que es el desarrollo de Alzheimer y otras enfermedades de senilidad. Y entonces empecé a leer sobre Alzheimer y empecé a leer sobre el cerebro y empecé a entender la conexión que hay entre, digamos, la bajada en el nivel de estrógeno, los síntomas, por ejemplo, los calores, que son síntomas que empiezan en el cerebro, digamos, no son una cosa como, uy, no sé, te subió la temperatura en el cuerpo, digamos, son del cerebro. Y entonces ahí empecé a entender, dije, ¿cómo puede ser que a mí nadie me haya dicho nada de todo esto? Entonces hice lo que cualquier argentina haría, es llamé a mi mamá. Y entonces la llamé y le digo, mamá, pero escúchame una cosa. Le digo, ¿qué es esto? Y entonces me dice, no, a mí se me fue a los 45. Le digo, pero mamá, yo tengo 40. Le digo, ¿cómo? Esto fue hace varios años. ¿Cómo no me dijiste nada? Entonces rápidamente fui a mi ginecólogo, me planteé ahí y le dije, escúchame una cosa, está pasando todo esto, el cerebro, el Alzheimer, el APOE4. El tipo no podía creerlo. Me mira y me dice, pero escúchame una cosa, tía, vos tenés 40 años. ¿Tenés calores? No, le digo. Vos volvé cuando tengas. Le dije, no. Esto a mí, no. Y entonces ahí dije, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y entonces empecé a pensar como lo que el approach nuestro tiene que ver con el acceso a la información. Yo dije, yo quiero que alguien a mí me conteste las preguntas que yo tengo. ¿Puede ser que la menopausia me acelere el riesgo, me suba el riesgo de Alzheimer? ¿Qué hago? ¿Qué como? Digamos, a mí me obsesiona mucho la nutrición, la longevidad. Dije, ¿qué tengo que comer? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué ejercicio tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir para prevenir esto? Y no hay respuestas. Y leí un montón. Entonces yo dije, no puede ser que alguien tenga que fumarse, o sea, todos estos libros y papers y cosas para entender cómo tiene que vivir y que mejorar las chances en el futuro. Entonces ahí empezamos Give Zero, que es la plataforma que tiene un componente AI. Empezamos haciendo un AI que lo que hace es, te contesta lo que vos querés saber, básicamente. Y entonces empezamos por ahí. Y después nos dimos cuenta, algo que dijo Gaby, que me encantó, yo le decía siempre en inglés de otra manera, pero esta frase, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, me parece espectacular, porque ahí dijimos, pará, vos podés poner toda la información de la mejor manera posible, hacerles que, esta es la mejor como usabilidad, pero si vos no sabés qué preguntar, no sabés lo que no sabés. Entonces ahí como que empezamos a trabajar con Euge, que está acá, empezamos a trabajar en otra parte de la plataforma, que es cuestionarios, y ahí lo que empezamos a pensar es, bueno, ¿cómo juntamos toda la data con wearables, con análisis de sangre, con el componente de AI? ¿Cómo armamos este perfil como completo de la mujer, de lo que te está pasando en este momento,
para ayudarte no a prevenir, porque los síntomas de menopausia no se previenen, digamos, pero lo que te ayuda es a entender, bueno, si vos dormiste mal 4 días seguidos, es más probable que vos tengas hot flashes. Entonces, que hoy esto, o lo que yo digo, el white pants alert, de los pantalones blancos, que es, oíme, no es normal que vos tengas un ciclo en este momento, pero venís con la temperatura alta hace 4 días, yo que vos no me pongo pantalones blancos. Entonces, un poco tratando y con esa mirada de como la longevidad, pero como es el management diario de tus síntomas. Es una plataforma que está pensada para Estados Unidos, porque, bueno, por un montón de razones que si quieren después hablamos, pero que es global, o sea, cualquiera lo puede usar. Está en varios idiomas y bueno, ¿La podéis usar acá? sí, givezero.com, la pueden usar y ahí me dicen qué les parece. Claro. Juan, vos. Bueno, gracias primero por la invitación. No sé cuánto más puedo agregar después de estas charlas. ¿Sabés que me gustaría complementar? Y por supuesto que seguimos charlando, pero me gustaría complementar. Bueno, primero que te presentes y cuentes sobre tu compañía, si todos estamos en la misma página. Pero vos venís trabajando temas de adherencia, temas de hábitos, y en ese camino también estás entrando en este mundo y haciendo cosas. Entonces, sí, me gustaría que cuentes qué es lo que haces, así todo el mundo entiende y te conoce. Pero también, ¿qué tiene que ver la adherencia y los hábitos con ahora estar haciendo cosas en torno de la menopausia y viendo que hay cosas que puedes hacer para ayudar en ese sentido? Bueno, de nada. Mi nombre es Juan Forgioli, soy uno de los fundadores de Motivia. Motivia, como decía Lore, es una plataforma de salud que trabaja trabaja con médicos y especialistas y obras sociales y empresas farmacéuticas para mejorar la adherencia a los tratamientos, que es uno de los problemas más grandes que hay en el mundo. Lo dijo Mini, lo dijo Pia, lo dijo Gabriela, la longevidad. En los últimos 100 años cambió todo. Hasta 1900, por miles y miles y miles de años, más o menos vivíamos hasta los 30-35 años como humanidad. Y en 1900, con el descubrimiento de la penicilina y la llegada de la era de los antibióticos, duplicamos la expectativa de vida. Empezamos a no morir por enfermedades infecciosas, principalmente. Y eso trajo grandes oportunidades y grandes problemas. Hoy, en solo 100 años, nos morimos por el estilo de vida. Hoy más del 80% de las muertes en el mundo está asociado a una enfermedad crónica. Cuando digo enfermedad crónica, hablo de diabetes, obesidad, hipertensión arterial, todo lo que conocemos. Entonces, volviéndole un poco a lo que vos decías, cambió todo en muy poco tiempo. El sistema y los sistemas de salud en el mundo no están preparados para lo que viene, y lo que viene es una pirámide poblacional invertida, una tasa de natalidad baja, que no existió nunca en la historia, tan baja, y una contribución marginal del sistema de salud negativa. ¿Qué significa? Que hay mucha gente sana, pero lo que consume el sistema de salud, la gente con alguna condición, supera lo que la gente sana aporta al sistema de salud. Es como cuando uno paga el gimnasio y lo va por un año y gana mucho de eso, ya pasa lo mismo y está todo invertido. Entonces, hoy ya los sistemas son deficitarios y algo tiene que cambiar. Estamos en una oportunidad muy grande para que algo cambie. Habiendo dicho esto, la menopausia no es una enfermedad, pero puede generar enfermedades. Y acá yo soy la voz menos autorizada para hablar de esto, pero sí lo estudié mucho y lo que está comprobado es que cuando uno entra en la menopausia, se altera el metabolismo óseo y lipídico, lo que puede generar osteoporosis y lo que puede generar una nivelación con el riesgo cardiovascular de los hombres, y eso puede generar lo que sucede, que es el 40% de las muertes del mundo está asociado a un accidente cerebrovascular. Entonces, eso es un problema. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando, en lugar de intermediar la prestación de salud, como están haciendo un montón, que podemos hablar horas de esto, tiene muchísimos riesgos. Lo que estamos haciendo es colaborar con los actores que están hace mucho tiempo, que tienen mucho conocimiento de estos temas, que son los hospitales,
los seguros de salud, las empresas farmacéuticas, pero dándole un enfoque distinto, más holístico y no tan de tratamiento farmacológico. Y en eso lo que está comprobado, y nosotros estamos probando y estamos estamos en Argentina, estamos yendo a México y a Colombia, es que cuando una persona, por nosotros nuestro cliente es un hospital, nuestro usuario es un paciente. Cuando a una persona se lo trata no como un enfermo, sino como una persona, y además de darle un comprimido, se le trabaja aspectos de nutrición, de bienestar mental, de actividad física, todo se beneficia. La persona mejora su calidad de vida, el sistema de salud se beneficia en su totalidad. Entonces estamos trabajando en eso, y Lore, lo que vos preguntabas, nosotros combinamos salud y ciencia del comportamiento, creamos algunos modelos que embebemos en la plataforma para, por ejemplo, identificar obstáculos que le permiten a una persona crear hábitos saludables. Entonces, dentro de nuestra aplicación hay cuestionarios, hay campos abiertos que con un especialista en ciencia del comportamiento entendemos lo que a la persona le puede generar un obstáculo para crear un hábito. Y los hábitos es lo que va a hacer que la persona pueda cambiar su estilo de vida, en definitiva. Y estamos viendo resultados muy buenos. Ustedes tienen una mirada bastante amplia respecto de la industria, ¿no? Por lo que están haciendo. ¿Cómo ven los distintos jugadores, ¿no? Los distintos stakeholders? ¿Cómo ven los incentivos de los prestadores de salud en empezar a trabajar de manera más proactiva? ¿Cómo se están encontrando en este camino de emprender? ¿Cuáles son las barreras que encuentran o las restricciones que encuentran dentro del sistema de salud para trabajar en conjunto, ¿no? Como un complemento más? Me gustaría, vamos primero por ese y después les pregunto sobre otro tipo de jugadores. Tendrían, bueno, hay un tema como vinculado a esto que decíamos de justamente lo que hablaba recién Juan Cruz, del impacto que tiene a largo plazo, ¿no? Como la caída de estrógenos, osteopenia, osteoporosis, en donde enfrentarse, digamos, a un actor como algunas que otras coberturas en un contexto donde nos cuesta prevenir, digamos, y trabajar sobre esa prevención desde la información, pero también de los accionables que hay que hacer para prevenir esos riesgos futuros, digo, en un sistema que muchas veces es mucho más de reaccionar y no justamente de prevenir. Creo que todavía, digamos, al menos en Argentina, en todos los niveles, es difícil, como eso es una barrera de explicación, digamos, como, y también por la falta de un punto de track record, ¿no? Hay estudios y todo en este punto puntual de climaterio y menopausia, si bien eso, habló hoy la profesional como relación a las terapias, todavía, digamos, falta track record para entender, bueno, qué es lo que tengo que hacer o dejar de hacer en este momento para que, tipo, a mediano o largo plazo suceda tal o cual cosa. Creo que lo estamos construyendo en cierta forma. Entonces eso creo que nada, lo tiro como opción y sí, pienso otras barreras también, pero es una. También otra es digamos, dar la conversación, digamos, de climaterio y menopausia desde un lugar de no solo de género, digo, porque si no ya se atravesan los sesgos. Me parece que eso es también como algo que es importante. Sí, hay toda una parte que tiene que ver con el estigma. Sí, yo siempre hago un chiste, pero que también es bastante verdad, que cuando yo hablo de lo que hago en una mesa de mujeres, enseguida todos me dicen, no, pero a mí me viene un montón todavía, no, está bien, tengo un montón, pero todavía hay, digamos, un estigma muy grande. Está estudiado que, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, en donde es casi como la fecha de vencimiento de la menopausia, las mujeres sufren mucho más los síntomas que en países como países asiáticos, donde la menopausia es de hecho algo que se celebra, digamos, porque es como llegar a ser a ser sabio, digamos, ¿no? Como ya pasaste a ser un elder, y entonces está visto como algo con muchísima más celebración
que en Estados Unidos o en Europa, o que ya, bueno, está, chao, fuiste, exit left. Entonces, eso para mí es un trabajo muy grande que tenemos que hacer de por qué. O sea, los humanos y las orcas somos los únicos que tenemos menopausia. Digamos, hay claramente algo, digamos, que vivimos tanto tiempo después de que ya no podemos tener hijos. Eso tiene que ver con una adaptación genética de supervivencia muy grande. Digamos, si no, no tendríamos esta situación. Digamos, hay algo que es el rol de las abuelas en las comunidades, y que en comunidades donde había abuelas se pasaron los genes más que en comunidades donde no había, porque ayudan a las... Entonces está estudiado con por qué, hay una razón, digamos, de adaptación de por qué los humanos pasamos por menopausia cuando ningún otro animal, salvo las orcas. Ahí entonces ¿Seguro? Espectacular. ¿Es así? En el mundo occidental hay un enaltecimiento de la juventud, ¿no? Entonces, Claro. al llegar a la menopausia, Sí, Es vivida como una etapa. Como que acá nos tenemos que ir. Esto, te fui. ¿Cómo desde sus compañías gestionan o trabajan? Es difícil, y sobre todo los inversores. No, por eso yo lo agarraba desde distintos lados, pero desde nosotros que nos enfrentemos a intentar ingresar los programas en las organizaciones, está Gaby por ahí que lo hace también, digamos, acá, como uno de nuestros grandes clientes es justamente el sesgo y la barrera de la mujer atravesando esta etapa. Es una mujer que está en su posición de liderazgo, está en su posición de toma de decisión, y bueno, inclusive del otro lado, esto un poco cruzado a lo que decía, no, a mí no me pasa, me alejo por una dificultad, digamos, de asumir lo que nos está pasando, lo que estamos atravesando. Digo, eso también, digamos, al menos para nosotros muchas veces es una barrera que tenemos que sortear, intentando poner los lentes del siglo XXI a esta etapa, con la explicación y con la información de fondo, ¿no? Como creo que lo primero es romper eso para poder como ponerlo sobre la mesa, desde el lugar de quitar esto los ecos, el peso de un dejar de mensual, dejar de estar, dejar de perder esa capacidad reproductiva que vivimos en un contexto en el cual, bueno, nos ha dado rol y lugar, ¿no? Y hay otro como desafío grande también, que creo que acá lo que hace Juan puede ser como también interesante empujar, que tiene que ver con cómo el sistema, las aseguradoras catalogan la menopausia. Uno de los grandes problemas en Estados Unidos es que no hay códigos para menopausia, digamos, entonces, y solamente se cubre lo que se codifica, digamos, si no, no se cubre. Y entonces, gran parte del desafío que tiene el ecosistema en general tiene que ver con, vos conocés una mujer con menopausia, conociste una mujer con menopausia, porque los síntomas son distintos, los vivimos distintos, hay un montón de síntomas, es como, es difícil de catalogar, digamos, es difícil de codificar, entonces, porque está bien, si te pasa algo en el corazón está claro el código, pero si eso viene de digamos, los estrógenos, eso viene de la menopausia, y cómo, para mí, yo entiendo cómo se tiene que tratar, es mucho más holístico. Entonces, eso es un desafío muy, muy grande. Digamos, es muy difícil de codificar, entonces las aseguradoras no lo pagan. Y todavía volviendo a la cosa, por ahí preguntabas al principio también de cómo vemos el sistema y los prestadores, los financiadores. Sí. No se acabó, no es que se acabó. Yo me junté con el gerente general de una de las asociaciones más importantes de Argentina, que no viene del mundo de la salud, viene del mundo de las automotrices. Entonces lo está viendo como un negocio y dice, hace 7 años que no tengo negocio. Y estamos hablando de una que tiene millones de afiliados. Y dice, no tengo negocio, vivo de la tenencia financiera, vivo de los bonos y cómo invertir una plata, porque hoy consumo tanto por lo que me genera la gente, y por haber ido a un tabú, que esto pasa en todo el mundo, es Argentina, en Argentina pasa más todavía, que es hasta que algo no suceda, no hago nada. Es muy de Argentina también eso. Y creo que estamos en un momento muy bueno, porque hay una oportunidad, porque las cosas tienen que cambiar. Es la innovación en ciencia nos dio estos 30, 40 años más de expectativa de vida, y lo ambiental también. Ahora,
los modelos de negocio siguen siendo los mismos que hace 40, 50 años. Y eso tiene que cambiar. Los hospitales tienen que cambiar en cómo es la prevención, los seguros tienen que cambiar en cómo es la prevención, todos tienen que dejar de ser reactivo para ser preventivo y proactivo. Y eso empieza en los stakeholders, empieza en cada uno de nosotros. Yo tengo 35 años y cosas que está comprobado, que cosas y estilo de vida que yo tenga hoy va a afectar a si yo llego bien a los 90 o a los 100 o más. Juan, ¿cómo es la mesa de España? Bueno, ahora quería decir para anunciar. Cada vez que lo cuento, hay un estudio que muestra que es un médico funcional de Estados Unidos, Peter Attia, ya los conocen algunos, que siempre habla que si a los 50 años no puedes dar una vuelta a un parque trotando 3 kilómetros, 5 kilómetros, a los 80, o hablando de los 50, a los 80, no vas a poder subir el primer piso de tu casa sin asistencia. 100. Por un tema óseo, por un tema de fuerza, por un tema de motricidad, por un montón de cosas. A los 30, a los 40, a los 50, cosas que hagamos repercuten. No es que a los 70 y un poco, estamos, al final hablamos de menopausia, pero también hablamos de longevidad y hablamos de que gracias a los avances médicos vivimos más. Y en muchos ámbitos se habla de la economía de la longevidad, ¿no? Porque los modelos de negocio, los sistemas, los que emprenden como ustedes, los que invertimos como nosotros, vemos que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida, para generar nuevos modelos de negocio. Y el avance médico también viene acompañado de un avance tecnológico. Así que inevitablemente quería quizás hablar en estos últimos minutos sobre la tecnología, la inteligencia artificial, cómo están viendo que ustedes están aprovechando eso desde sus negocios. Y la inteligencia artificial también en estos temas tiene mucho para aportar y también tiene su contracara, ¿no? Entonces me gustaría escuchar un poco cómo están viendo, cómo están usando la tecnología y qué es lo que piensan respecto de esto. Para mí es clave, por ejemplo, el 80% de las mujeres en Estados Unidos no se trata de los síntomas de menopausia. El 80%. Más o menos alrededor del 80% cree que prefieren resolver ellas el problema que ir al sistema de salud. Entonces, yo creo que lo que es una falta de acceso a la información y una falta de acceso al cuidado muy, muy grande. No hay duda que los espacios no quedan vacíos, nunca. O sea, cuando hay un agujero de esta magnitud hay algo que lo va a llenar. La inteligencia artificial obviamente está llenando ese espacio. Ahora, a mí eso me parece que es bajar muchísimo el nivel de acceso al conocimiento, a la información, al cuidado, con lo cual, o sea, Zero tiene mucho AI metido y nació como un AI, pero también tiene sus riesgos, claramente, ¿no? Y entonces yo creo que el riesgo número uno, obviamente, es que nosotros como sociedad, si un médico te dice algo que te hace mal, digamos, hay mecanismos sociales sobre cómo lidiar con esta situación, mala praxis, lo que pueda haber. Cuando un AI te dice algo que te hace mal, nosotros como sociedad todavía no discutimos de quién es la culpa, digamos, cómo se maneja, de qué es la responsabilidad. Y está pasando no solamente en temas así de salud, digamos, como esto que te dice tomar, no sé, magnesio o lo que fuera, sino también de salud mental. Y que es un riesgo enorme. Ahí hace poco salió un artículo de esta chica que estaba usando este AI como terapia y, digamos, se terminó suicidando y los padres desesperados tratando de entender cómo, digamos, qué es lo que había pasado. Encontraron los logs, se metieron y encontraron todas las conversaciones que ella había tenido con Henry, que es este Health Companion, Mental Health Companion. Bueno, entonces empezaron a ver un poco cómo había sido todo el recorrido que ella había hecho con y esa responsabilidad de quién.
Entonces, me parece que por un lado la tecnología, obviamente, yo soy fan y creo que ayuda muchísimo, que baja los costos, baja el acceso, sobre todo en lugares en donde el acceso a la salud es muy caro, que por suerte no es tanto el caso en Argentina. Pero bueno, tenemos que discutir como sociedad, tenemos que ponernos los pantalones largos y discutir qué queremos hacer con esto, y cómo, y cuáles son los límites. Y me parece que estamos a años luz de tener esa conversación, y esto está pasando hoy, ayer, digamos, porque de vuelta los espacios no quedan vacíos. Cuando hay un agujero tan grande, o sea, no me acuerdo quién decía, pero en Estados Unidos hay 3.000 médicos que están certificados por la Menopause Society, como que entienden de menopausia, 3.000. O sea, hay 50 millones de mujeres que están en menopausia, entonces no alcanzan. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, menos del 20% de los OBGYNs en Estados Unidos tuvo algo de entrenamiento en menopausia. Entonces, ¿qué haces? Decís, bueno, listo, paramos la menopausia hasta que entrenamos a todo el mundo, dejamos que las mujeres sigamos sufriendo nuestra longevidad, digamos, muy mal, porque las mujeres vivimos muy mal los últimos años de nuestra vida, o bueno, o le preguntamos a un AI qué hacer. Está bueno porque es muy filosófico, vamos a estar hablando de esto, pero parece que, inclusive cuando vemos las noticias en los medios, ¿no? Que la AI reemplazó al médico, la AI hizo... Creo que lo filosófico acá, que tiene que ser un poco más intelectual la discusión, es que muchos lo vemos como o lo consideramos como un juego de suma cero. Si uno gana, el otro pierde. Si la AI mejora, el médico desaparece. Y no es así. Yo creo que todos tienen para ganar de esto. Inclusive ahora salió Microsoft sacó algo que le ganó en eficacia al diagnóstico del médico, y ahora salió otro estudio que estamos como en una etapa muy... Sí. Y hay mucha desinformación, y cuando vos hablas, cuando vos trabajas con un hospital, cuando trabajas con entidades serias, no los seduce tanto a las últimas tecnologías, porque tienen miedo también. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es poder ayudar a que ese miedo, no es que se vaya, pero poder transitar ese miedo, que se animen a innovar con gente que está haciendo cosas serias, porque también hay mucha gente que dice, tengo un modelo de AI que hace tal cosa, y después entras y no hay tal modelo de AI propio. Entonces, justo hace poco leímos un artículo de una persona que seguimos, que habla de, en salud, vos estás construyendo credibilidad y confianza, no estás construyendo un producto bonito para que el médico pueda ver un tablero espectacular. O sea, eso también tiene que estar, pero la super experiencia, si no tiene credibilidad y confianza atrás, no va a perdurar. Entonces, por ahí también es una de las luchas que nosotros como emprendedores también tenemos, que a veces muchos inversores, no todos, buscan crecimiento acelerado inmediato, cuando en salud uno tiene que construir algo más a mediano y largo plazo. Obviamente que hay que mirar métricas que te puedan demostrar que el crecimiento que uno va teniendo puede convertirte en una gran compañía, pero no solamente buscar el crecimiento tan acelerado inicial, porque estamos construyendo la confianza para que después los hospitales y todo nos puedan comprar. Y está buenísimo decirlo y ponerlo, porque digo, creo que desde nuestra experiencia un poco lo mismo, digamos, como obviamente es un hecho, digo, no hay nada que podamos hacer para que la AI ya se metió en nuestras casas, digo, no, es un hecho, sucedió. Entonces, como bueno, uno puede aislarse de eso, inclusive tampoco los médicos, pero sí como esto, el dar entendimiento como a los factores, como a los inversores, que pues digo, me parece buenísimo que me lo digas, que hay una construcción compartida entre esa inteligencia artificial que puede hacer que, sin dudas, digamos, el interior del país pueda acceder rápido a un test de autoevaluación, un diagnóstico para preguntar cosas y resolver cosas en el momento, pero después también un end que sea un profesional de la salud y cómo eso se puede retroalimentar, me parece que es fundamental. O sea, del otro lado el camino fue un poco así también, digamos, por eso hoy de hecho estamos como
sumando cada vez más profesionales con una mirada integral, digamos, que ginecólogos, nutricionistas, endocrinólogos, psicólogos, porque tiene que ver con eso, ¿no? Como, con cómo lo utilizamos a favor, pero al mismo tiempo cómo hacemos que la construcción sea a mediano y largo, y en el fondo porque todavía queremos encontrarnos con una persona, ¿no? Como pasa en el sistema de salud, como que digo, todavía queremos encontrarnos, al menos tipo cara a cara a una persona. El día de mañana no será, pero si por el camino, digamos, para hacer negocio tenemos que seguir trabajando sobre eso. Última pregunta, porque estamos bien con tiempo y para dejar también lugar a preguntas un ratito más. En una línea y con lo que están haciendo, ¿cómo es su visión? ¿Cómo va a ser transitar la menopausia y todo el proceso en 10, 20 años a partir de lo que están haciendo? ¿Cómo se imaginan hacia adelante? ¿O cómo ven el futuro? Yo siempre digo que empecé esto por la línea súper egoísta y por la línea del futuro, porque digamos, empecé a trabajar en el tema primero con la parte informativa, digamos, a los 26, 25 años, que podría haber tenido una insuficiencia ovárica primaria, una menopausia precoz, digamos, podría haber estado atravesado, no fue mi caso, pero sí como que lo hice de esa forma más egoísta, así que no tengo dudas que en relación al climaterio lo que estamos haciendo es historia, digamos, porque estamos cambiando la historia y la narrativa después que va a permitir que nos acerquemos, digamos, a ese vivir la menopausia como una etapa más, o sea, el climaterio en sí como una etapa más de la biografía hormonal, con sintomatología, digamos, que administrable, digamos, y manejable, sin impacto en la calidad de vida de uno, en los vínculos, en las relaciones, en el trabajo. Digamos, como que creo que tiene que ver con eso, y vuelvo a decir, yo súper egoísta, lo hice por la envidia del futuro. Yo creo que va a ser un proceso como mucho más conectado, digamos, con la tecnología. Creo que te vas a medir, vas a saber cómo está tu estrógeno en cualquier momento del día, no solamente cuando vas a sacarte sangre una vez por año, que no te dice absolutamente nada. Tampoco necesitas saber cuánto es tu estrógeno todo el día, pero sí, como, digamos, con regularidad, o tu progesterona. Creo que vas a poder entender cómo el sueño impacta y está relacionado con tus síntomas de menopausia, digamos, de manera como muchísimo más eficaz. Vas a entender como si te sube la glucosa o no te baja la glucosa, que tenés que comer vos para vos hoy, con la edad que tenés, con el perfil de colesterol, o sea, el lípido que tenés, para lo que estás, para tu nivel de hormonas, o sea, para vos, hiper personalizado, súper conectado, y me parece que sobre todo vamos a tener un manejo muchísimo más eficiente, eficaz y fino de toda nuestra sintomatología. Está bueno, que sea 10 además, porque a 20 digo, ya ni sé qué va a pasar, pero claro, que sea menos. Coincido 100% con Pia. Creo que vamos a vivir un momento apasionante los próximos 10-15 años, como fue toda la evolución en la fintech, como para hace 15 años ni nos imaginábamos estar pagando con un QR, estar pagando con la del celular. Yo ya no uso billetera, no nos imaginábamos el cambio que hubo. Yo personalmente creo que en los próximos 10-15 años salud, bienestar, longevidad va a ser el centro de la escena. Los fondos de inversión ya se están montando ahí, va a haber mucha innovación, va a haber mucha inversión, mucha personalización, y creo que hay algo que no es para una línea, para largo, pero hace unos par de fines de semana me junté con unos chicos de Estados Unidos que contaban que están trabajando en un proyecto que ya descubrieron cómo hacer para que el organismo viva hasta el infinito. Pero hay un punto que no pueden descubrir en el ciclo de la vida de la persona, que es el propósito de la vida. Y ese propósito de la vida hace que nos terminemos muriendo a los 80, a los 90, eso por el decaimiento que hay a nivel celular que te genera no tener propósito en la vida. Entonces creo que va a haber mucho de espiritualidad, va a haber mucho mucho más de salud mental, de bienestar mental, y todo personalizado. Espectacular, qué lindo futuro, ojalá que se adelante para todos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo.
poco, bueno, yo dije que soy de Panambi Ventures y nosotros somos un fondo específico, con propósito. El propósito que tenemos es justamente desarrollar esta conversación de universal. Buscamos compañías innovadoras que resuelvan problemáticas en estas verticales, porque entendemos que por acá va a ir la conversación y que, bueno, que había que empezar a profundizarla y esta conversación y la otra que hicimos tienen que ver con esto, con empezar a profundizar en la temática e incentivar que otros fondos inviertan en estas verticales y que los emprendedores encuentren oportunidades en las verticales y que podamos construir entre todos un ecosistema de compañías, un portfolio de compañías en Latinoamérica que pueda posicionarnos en la región en esta temática y tener una voz a nivel global. Así que en eso estamos trabajando. Está viniendo gente de todas partes del mundo, de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de México, de Chile, de Brasil, de Uruguay. Gente muy profesional, neurocientíficos, médicos, investigadores, gente que lidera organizaciones. Viene el BID también, la Organización Mundial de la Salud, gente que lidera organizaciones muy relevantes en el estudio de todas estas temáticas. Tenemos un día específico para las nuevas terapéuticas de psicodélicos, las terapias asistidas por psicodélicos, un poco yendo en esta línea de lo que el estudio de la conciencia y las terapias de las conciencias van a tener impacto no solo en el tratamiento de los desórdenes de salud mental o de las patologías, sino en esta construcción de la conexión entre el cuerpo, entre la fisiología, la biología, lo emocional y la vida espiritual, ¿no? Que ahí hay algo que tenemos que poder encontrar y para esto del propósito, para esto de vivir mejor y encontrar qué estamos haciendo acá, ¿no? Cuál es nuestra misión, nuestro propósito en esta vida. Así que invitarlos a que nos sigan, a que sean partes, a que vengan, que va a ser un evento histórico. Es la primera vez que se hace en la región. Este encuentro de toda esta gente que viene a discutir regulaciones y viene a contar avances innovadores que están sucediendo en otras partes del mundo y cómo podemos nosotros recorrer en Latinoamérica eso, ¿no? Es ese camino, cómo podemos ir hacia ahí y qué oportunidades tiene únicas Latinoamérica para participar en esta conversación, que es liderar un poco desde lo que tiene que ver con nuestra cultura, de lo que es muy importante para la salud hoy, que es la conexión con la naturaleza y la conexión con los otros, porque es en comunidad. La salud es algo que es social, que requiere que no solo que estemos todos de acuerdo en cómo lo vamos a resolver y hagamos cosas ecosistémicas, sino la conciencia de entender que es con el otro. No, solos no es a ningún lado. Sí. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Me parece muy interesante todo lo que hablan. Vengo de un palo nada que ver. La pregunta es para todos, pero viene más del lado de algo que dijo Juan, que habló de la prevención y de cómo hay que traer esta discusión como sociedad, ¿no? Vos lo invitaste a tus 35. Yo trabajo con primera infancia y nutrición. ¿Hay chances de que la primera infancia también entre en esta discusión? Porque digo, a niveles de inversión, de asegurador, todo esto, ¿no? ¿Pueden ver que es desde ahí también todo lo que viene después? Y los hábitos, y... pregunto si hay chance. Hay tanto para hacer y hoy creo que también lo dijo Pía, bajó tanto el costo de las cosas. Para dar un ejemplo concreto, que para mí debería ser esto a nivel nacional, debería ser política pública. Hay un test que nosotros estamos tratando de empujar y lo hemos hecho poco, pero lo hemos hecho, que se llama el test de área de placa de la carótida. A través de un ecodoppler tradicional, donde antes era un poco más caro, hoy sale muy barato de costo, hay mucho acceso para hacerlo, simplemente que no está codificado en los seguros para poder cubrirlo. Y se lo hace el 1% de la población nada más, te mide con un test muy fácil de hacer, no invasivo, longitudinal de la carótida, que puede ser a los 60, a los 30, a los 20, a los 15, porque desde que somos muy chiquitos está comprobado, me voy a dejar mentir, que vamos acumulando grasa y placa en la pared de la arteria. Uno puede parecer clínicamente
a los 30 años muy sano y tener las arterias muy mal y tener una muerte súbita, por ejemplo. ¿Cuántos casos escuchamos cercanos? Entonces, esto debería hacerse a nivel nacional, porque esto es realmente prevenir, creo que en el mundo 9 millones de personas al año mueren por algo así. Entonces, mi punto de vista es que sí debería ser lo que pasa es que tiene que cambiar filosóficamente el sistema de salud, porque hoy sigue sucediendo que esperamos a que algo pase para accionar, para poner toda la maquinaria, y ya es tarde, porque ya es tarde a nivel económico, financiero y de salud. Sí, un poco seguir sumando a eso, pero vinculado como a que lo que nos atañe al climaterio es, no sé, mismo la ESI, ¿no? Como la educación sexual integral, de integral no tiene nada, digamos, hablamos de educación sexual reproductiva y dejamos de lado la educación sexual no reproductiva, digamos. Entonces, como que ahí si querés, como vinculándolo al tema de menopausia, inclusive desde la infancia, digamos, que debiésemos incluir y entender, digamos, que nuestra biografía hormonal tiene, digamos, distintas etapas. Sí, sería clave. Todo esto que estamos hablando hoy, tipo de la identificación, sería clave poder traerlo desde las primeras infancias. Sin dudas, no sucede y hay desafíos del sistema y la pila. Para complicártela, tendría que verse desde el embarazo. Si quisieras hacerlo. Miren, sí, sobre todo por los disruptores endocrinos, digamos, eso está estudiado, los tóxicos, el teflón, digamos, los microplásticos, los phthalates, las comidas ultraprocesadas, o sea, todo eso obviamente impacta como y lo estamos viendo en las chicas hoy que están teniendo su menstruación 2 años antes, digamos, por ejemplo, mi generación, por ejemplo, y eso tiene que ver con esto. Y a mí eso, por ejemplo, en particular me preocupa mucho, porque como obviamente sabés, nosotros nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener, con lo cual lo antes que los empezás a alargar, lo antes se te terminan, entonces... con calidad. Y sí, entonces, qué sé yo tengo una hija que tiene 10 años y este tema a mí me preocupa enormemente. Si yo hubiera por ahí sabido, digamos, todo lo que tiene que ver con disruptores endocrinos antes, digamos, obviamente igual siempre sirve, pero le hubiera prestado mucho más atención a cosas que no le presté atención, porque de vuelta, como a mí nadie me dijo, y entonces mi obsesión, mi propósito es que no haya nunca más una mujer que diga cómo a mí nadie me dijo esto antes. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta por allá? Sí. Mira por acá. La que quiera. Sí, no sé. Bueno, sí. En otros países como Estados Unidos o quizás también en Europa, los fondos de venture capital invierten bastante en esto, ¿no? En soluciones para la mujer, ¿no? Tecnología de mujer. Y bueno, y también en minorías, como las mujeres founders. Somos una minoría. Mi pregunta es, un poco para los fondos y para las founders. ¿Tu mercado tiene que estar en Estados Unidos o en Europa para recibir el financiamiento que necesitas para crecer aceleradamente y poder llegar a cumplir tu propósito, ¿no? Que ninguna mujer se pregunte por qué nadie me lo dijo antes? Sí. Si querés, solo sí, en el momentito por el mundo de VC. Claro. Latinoamérica siempre está atrasada respecto de mercados más desarrollados. El fondeo que se recibe en Estados Unidos es 200 veces más grande que todo el que se recibe en Latinoamérica. Eso tiene que ver por varios motivos, pero también por una evolución de la tecnología y de la tecnología en los hogares. Es algo que vamos haciendo el catch up. Hasta hace algunos años no había suficientes startups, no había suficiente mercado para tener fondos verticales que pudieran invertir específicamente en agro, en deep tech, en tecnología. La mayoría de los fondos invertíamos horizontalmente porque teníamos que hacer ese deploy, ¿no? O invertir ese capital que levantábamos para después seguir levantando los subsiguientes fondos. Yo creo que eso hoy está cambiando,
Por supuesto que siempre es un desafío emprender y no me dejarán mentir y buscar capital y el proceso de crecer y crear compañías exponenciales como lo que se animan a hacer emprendedores como los que charlamos hoy es complicado, pero yo creo que cada vez más hay verticales, hay fondos como los de Gaby, hay fondos como los nuestros que empezamos a mirar esos segmentos, hay fondos fintech, hay fondos que se especializan también en verticales, entonces yo creo que eso va cambiando con el tiempo y que lo vamos a ver cada vez más, así que optimista creo de lo que vamos a ver, temprano todavía muchísimo. Pero bueno, ustedes conocerán también su ángulo. Yo elegí enfocarme por lo menos en una primera instancia en Estados Unidos por una cuestión de tamaño del mercado, digamos. Yo vivo en España, no vivo acá, por ahí si hubiera vivido acá... el mercado es los 47, digamos, claro, hay muy grande grande en Argentina, claro. Hay dimensión. Entonces también el deploy de capital tiene que ver con el acceso al tamaño de mercado. Pero yo trabajo en tecnología hace 1 millón de años y los emprendedores latinoamericanos igual tienen algo que se... no sé, como un grit y una fuerza y un empuje que si podés armar una compañía en Latinoamérica o en Argentina, te juro que lo podés hacer en cualquier lugar del mundo. Porque entonces, qué sé yo celebro espacios como este, lo que está haciendo Gaby es una bomba, aparte están invirtiendo en verticales como poco comunes, si querés, y es donde más se necesita. Y yo creo que eso... o sea, está cambiando y crece mucho. Yo me animaría ahora a hacer una empresa en Latinoamérica. Yo voy a sumar una cosita ahí, porque somos como un fondo bastante inconsciente. Sí, 100%. Bastante con mucha inconsciencia hicimos lo que estamos haciendo todo. Hoy venía hablando con Caro que cada tanto entro en crisis y digo como... ¿Qué estoy haciendo? Y pienso que nos pasa a todos los que emprendemos, que si vos sabés lo que te cuesta hacer lo que estás haciendo antes, o te lo pones a pensar 1 minuto antes de hacerlo, no lo haces, porque realmente es muy difícil hacer. Y te cuesta mucho y tiene mucho sacrificio y tiene mucho costo en tu familia, en tu vida personal, en tus vínculos, en todo lo que haces. Yo estoy todo el día pensando con qué estoy pagando esto que estoy haciendo, ¿no? Y digo, bueno, en algún momento voy a resolver ese lío que se viene. Pero más allá de eso, esto que dice Pía, para nosotros es como el ancla, es como nosotros invertimos en founders latinoamericanos, en cualquier parte del mundo, porque ese ADN es el que pensamos que es el que va a ganar, o sea, el que hace que la cosa sea posible, ¿no? Y el problema ya es difícil para todos, pero para mí tiene ventaja competitiva el fondo latinoamericano. Por eso, porque lo puede hacer en cualquier parte del mundo, porque tiene ese barro que realmente es necesario. O sea, yo a veces miro a emprendedores de otros lados y digo, la tienen re fácil porque afuera hay más plata. Entonces, claramente, si vos tenés más plata, es como el que nace en una clase social más alta. Nace con ventaja, es así, ¿no? Tiene ventaja competitiva porque la plata en esto, que es un negocio, te da ventaja competitiva. Ahora, el founder latinoamericano tiene lo otro que en algún momento lo vas a tener que pelar acá, porque no te va a quedar otra. Emprender tiene este problema o este beneficio. Para nosotros en Latinoamérica es una oportunidad. Entonces nosotros invertimos en founders latinoamericanos un poco pensando en que eso, digamos, nivela lo otro, lo que le va a faltar más plata, lo que le va a ser más difícil, lo que le va a costar más acceder al otro mercado, pero bueno, ahí está la apuesta, ¿no? Es como en empujar ese ADN que nos parece que sobre todo en estas verticales, a mí no me asusta, eso, como no me asusta. Pienso que eso es como armar un ejército ahí de founders latinoamericanos, es el relato que nosotros pensamos que tenemos que construir. Para los inversores, ¿no? ¿Cuánto de esto, para inversiones? O sea, cuando vos tenés un emprendedor que tiene una idea así, si lo tuvieran que decir, bueno, ¿cuánto irías de lleno con la solución es para menopausia, para esto?
o cuánto ves la posibilidad de meterlo, por ejemplo, como caballo de Troya en una solución más de salud mental. Porque, por ejemplo, ya dijo Alzheimer, ¿no? Y digo, vos hablas con cualquier inversor y Alzheimer y tipo, hay mucho dinero. Pero quizás decís, bueno, no, salud mental en la mujer, menopausia, y no, o sea, olvidémoslo. Digo, ¿recomendarías ir al nicho o mirar como la solución en un aspecto más grande? ¿Entender? Sí, yo creo que, bueno, desde un punto de vista de inversión, a veces los nichos son tan grandes que tiene sentido enfocarse en ese nicho. Lo lindo de algunos proyectos, y bueno, como creo que aplica para cualquiera de ellos, lo lindo es cuando ves que hay una flexibilidad a ir creciendo y que no es solo eso, sino que en el futuro puede ser algo mucho más grande. Entonces quizás la primera pregunta es si hay un nicho lo suficientemente grande como para ganar profundidad, crecer y aprender, vamos todo por eso. La flexibilidad de tener otras cosas te da dos ventajas. Uno, que tenés un espacio para crecer incluso más que lo que estás haciendo ahora, que ya es grande. La segunda ventaja es que si ahí no funciona, podés pivotear a otros lados. Entonces, en muchos casos también lo que pasa es que empezaste por acá y después te diste cuenta que iba por este lado, pivoteaste la compañía y seguís en línea con tu propósito, con el mercado, con lo que estás haciendo. Entonces, creo que eso es lo que hay que evaluar, que cada founder evalúa y que probablemente cada inversor mira. Bueno, creo que no sé si hay cosas más. Si alguien tiene. Sí, yo lo puedo. Sí, Es increíble. Bueno, a todos muchas gracias y